En el presente video se tocará la revisión histórica de la terapia familiar, que la terapia familiar comenzó a desarrollarse en Estados Unidos en la década de los 50. Los historiadores de la terapia familiar precisan incluso que puede citarse el año 52 como el inicio de este movimiento. Tras la Segunda Guerra Mundial, las ciencias de la conducta se habían centrado en una óptica individual muy influidas por el psicoanálisis, que a pesar de haber nacido en Europa, tuvo un gran desarrollo en los Estados Unidos. Además, se registra el desarrollo de nuevas disciplinas, antropología, sociología, que facilitan ese desplazamiento que va a tener lugar en la psiquiatría. En precursores, pioneros y epígonos se habla sobre que los denominados pioneros de la terapia familiar parten de dos puntos: los que trabajan de acuerdo a la ideología dominante, entonces en la psiquiatría, la psicoanalítica, y los que parten de las nuevas teorías en desarrollo. Durante la década de los 50, un gran número de psiquiatras, principalmente los que trabajaban con pacientes esquizofrénicos, no obtuvieron resultados positivos utilizando técnicas psicoanalíticas, por lo que decidieron buscar nuevas alternativas. Este es el caso de Frida von Reichen, quien tuvo una gran influencia en la terapia familiar, puesto que afirmaba que no solo importaban los factores intrapsíquicos del paciente, sino también la interacción tanto con el padre como con la madre. Por otra parte, Theodor Litz encontró que existía una fuerte influencia por parte de las familias desestructuradas en el desarrollo de esquizofrenia en los hijos. Lewis Hill planteó que la esquizofrenia es un proceso cuyo desarrollo necesita de por lo menos 3 generaciones, y Gregory Bateson junto a su equipo postularon una teoría referente a la etiología de la esquizofrenia, la cual se basaba en un trastorno de la comunicación denominado doble vínculo. La Escuela de Palo Alto, desde su creación hasta la actualidad, se ha caracterizado por una actividad continuada en 3 niveles: clínico, de formación y de investigación. En 1967 se crea Brief Therapy Center, dirigido por Richard Fish, con el fin de investigar los resultados de la terapia familiar breve. La duración del tratamiento se limitaba a un máximo de 10 sesiones, sin elección alguna de patología, focalizando las intervenciones con el problema presentado, con técnicas activas y muy directivas. Posteriormente, el fundador de la escuela estratégica, Jay Haley, junto con su esposa Chloe Madanes, se encuentran y colaboran durante muchos años con el fundador de otra escuela, Salvador Minucci. Este encuentro simboliza el encuentro entre 2 concepciones de la terapia familiar. Luego, en 1967, la Escuela de Milán comienza su andadura, cuando una psicoanalista, Mara Selvini Palazzoli, toma la drástica decisión de terminar para siempre con la psicoterapia individual y formar el Centro para el Estudio de la Familia. Carl Whitaker desarrolló un método muy personal, llamado en ocasiones terapia del absurdo. Con frecuencia es llamado terapeuta de los terapeutas de familia. El nombre que ha recibido el abordaje familiar es el de terapia familiar simbólico experiencial. Ivan Bonson-Benjenay, fundador del Family Institute of Philadelphia. En 1957, él y sus colaboradores introdujeron la terapia familiar en un proyecto de investigación sobre psicoterapia intensiva para pacientes psicóticos internados. Murray Bowen se acercó al tratamiento de las familias desde su trabajo con niños psicóticos. En 1954 se unió al equipo del NIMH, donde conoció a Liam Wiley. Ese mismo año comienza un estudio de las familias esquizofrénicas. Nuevas orientaciones. Como primer punto se habla sobre el constructivismo. Según autores como Efraim Nichols, el constructivismo ha cambiado la terapia familiar, ya que el terapeuta construye una realidad junto con la familia. Por último, el constructivismo pone en cuestión nuestra percepción de la realidad, debido a que cada observador configura su propia interpretación de la realidad. Como segundo punto tenemos la narrativa, que está basado en las relaciones que hacemos construyendo nuestra realidad hasta el punto de que pueden llegar a ser la realidad misma. Como tercer y último punto tenemos el abordaje psicoeducativo, que ha supuesto una revitalización del trabajo familiar en el tratamiento de las personas con esquizofrenia. También tenemos la evolución de la terapia familiar en España, que se inicia tardíamente en el año 1983, hizo su presentación oficial en el campo psiquiátrico español. Desde ese entonces la terapia familiar no ha dejado de estar presente tanto en el contexto psiquiátrico como psicológico. Ya en el año 1991 se constituyó la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar, FEAF, y que marcó un hito en la evolución de la terapia familiar.